va a compartir su experiencia de vida y su ponencia la profesora Mariana Lorena Martínez, especialista en lengua de señas argentina, instructora sorda bilingüe con más de 25 años dedicado a la educación inclusiva y la accesibilidad comunicacional. Ella es persona sorda nativa en lenguas de señas y español, es fundadora y directora de GILSA, Grupo de Instructores de Lengua de Señas Argentina, secretaria general de la Asociación de Sordos de Mendoza durante 4 periodos, es docente universitaria en Tecnicatura de Interpretación de Lengua de Señas en Uncuyo desde 2015 hasta la actualidad, es profesora de Lengua de Señas Argentina hasta la actualidad en escuelas públicas secundarias, como gran innovación y proyecto de la propia profesora se destaca el Diccionario Digital de Lengua de Señas Argentina, una app glosario del vino en lengua de señas argentina, es pionera incluso en enoturismo, ¿verdad? Accesible y degustaciones virtuales en lengua de señas argentina y producción de materiales inéditos para la enseñanza de lengua de señas argentinas. Su ponencia ella la ha denominado, o al menos, perdón, tal vez fue más un título mío que suyo, profesora, pero cuando yo leí lo que nos enviaron, perspectiva de mi lucha en la construcción de mi identidad, ¿no? Porque es una reflexión que nos va a compartir profundamente personal y profesional sobre su experiencia como persona sorda bilingüe, donde la profesora nos comparte esa experiencia a través como de 2 paradigmas educativos, la educación realista tradicional y la integración en escuelas de oyentes, ¿no? Es un testimonio vivencial que ilustra precisamente las complejidades de la construcción identitaria de una persona sorda en contextos educativos que históricamente han privilegiado la oralidad. Y su narrativa va a poner en evidencia estas tensiones, ¿no? Y la ponencia destaca la importancia de reconocer las perspectivas de lucha que caracterizan el proceso de esta construcción en contextos educativos que están pocos preparados para la diversidad. Profesora, un gusto y a los 13 minutos le avisamos para que usted pueda cerrar su exposición. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estoy un poco nerviosa. Primero quiero agradecer a Ana, a la decana de la Facultad de Educación, por permitirme hacer mi aporte y darme este lugar para yo mostrarles lo que les voy a decir. Quiero expresar la mirada educativa desde un lado como alumna, que ha sido mi experiencia de vida, y como profesora, por otro lado, dentro de la educación. Son 2 miradas distintas. Gracias, Ana. También quiero agradecerle a los profesores sordos que estudian, que se reciben, que luchan y que han encontrado en esto un desafío. Como ustedes saben, en la escuela de sordos se sigue trabajando de la misma manera y, como sabemos, no es suficiente todo lo que se hace. Lo sabemos todos. Bueno, en base a eso voy a mostrar mi historia de vida. Tengo 2 historias diferentes porque, como digo, nací 2 veces. Mi vida fue 17 años sin lengua de señas y después 35 años con lengua de señas. Muy distintas ambas. Por eso son 2 historias.
Desde mis 2 años ingresé al jardín en el Instituto Oral Modelo de Buenos Aires, hasta 2º grado. Ellos me dieron, bajo su metodología, solamente trabajar el oralismo. Me enseñaron a hablar, a escribir, a leer, solo en el español. Según su método, la primera lengua es el español. Me privaron de mi lengua de señas, una privación fuerte. No conocía la lengua de señas, no conocía el mundo de las personas sordas, ni la cultura de ellos, absolutamente nada. Fui privada de todo eso. Aprendí desde chica, en esa escolaridad, bajo esa modalidad, aprendiendo muchas cosas sin significado, de la vida, de las emociones, de los sentimientos. Desde 3er grado hasta el secundario, donde hasta el primer año de mi secundaria, que fue donde renuncié, y decidí seguir como alumna integradora en una escuela de oyentes acá en Mendoza. Fui la única alumna sorda de toda la escuela. Todos eran oyentes. Yo era la única persona sorda que había. Sin contacto con el mundo de la persona sorda, ni la cultura, ni su lengua. No fue nada, pero nada lindo para mí. Tenía el corazón vacío, unas manos que no podían decirme nada. Me sentí totalmente vulnerable, sin poder enfrentar todo eso, y sumergida en un abismo. Sufrí durante mucho tiempo el aislamiento, la incomunicación, la falta de compañerismo. Mis compañeros no entendían. Siempre me sentía como que me faltaba algo. Estaba dividida. Buscaba algo. Y así fue durante 17 años, sin poder conocer y adquirir mi propia lengua, mi lengua natural, que es la lengua de señas. Dentro mío, en mi esencia verdadera, como persona sorda, no tenía nada, no sabía quién era. Es como que me arrebataron el corazón, porque no podía comprender nada sobre el amor, sobre la vida, sobre la amistad, la lucha, los valores, todas cosas naturales que vivimos y que sentimos todos en el mundo. Tuve 2 problemas graves en mi vida. Uno fue la privación lingüística. Y el segundo fue el síndrome de la mesa de la cena familiar. La educación oralista me regaló esos 2 traumas que marcaron mi vida. Y además, en esos 17 años, para mí lo sentí perdido. La privación lingüística, ¿qué es? Me dirán, les voy a explicar. Es no tener el acceso a la comunicación, una barrera permanente hacia mi propia lengua natural, que debí adquirir desde mi nacimiento en adelante. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Me faltó el desarrollo cognitivo, ese trabajo que se hace todo para poder aprender a leer y saber qué estoy leyendo. También la parte socioemocional me afectó terriblemente. También tuve consecuencias mentales en cuanto a que encontré muchos obstáculos y me costaba tener amigos nuevos. Necesitaba tener una familia sólida, tanto con las personas sordas como con las oyentes.
Al no tenerlo, eso me dio y me afectó en la vida, me afectó mi calidad de vida. Eso es lo que hace la privación lingüística. Por el otro lado, el síndrome de la mesa de la cena familiar es como que si tuviéramos una enfermedad silenciosa, psicológica, donde todos en la mesa familiar, yo me sentía excluida. Todos charlaban y participaban de las conversaciones. Y yo, tratando de ver, aunque hiciera el esfuerzo, mediante la lectura labial, sentí como que se repetía esto de la exclusión hacia mí. Me sentí frustrada, desconectada, al no tener una lengua que me permitiera sentirme de otra manera. Esa fue la consecuencia fuerte que tuve, el aislamiento. No pude seguir con mi desarrollo cognitivo. Tuve disminución de mi autoestima. Es agotador leer los labios todo el tiempo, muchas horas. No es nada fácil. Sentí como que había una falta de respeto en cuanto a los turnos de habla, porque si hablan todos, para mí era imposible poder saber. Entonces me agotó, me desgastó emocionalmente y a nivel familiar también. Iba obteniendo información así suelta de lo que decía uno y otro. No podía comprender las risas ni los chistes. Yo me reía, disimulaba, como que estaba todo bien, fingía, y así fue durante muchos años. Eso me generó mucha ansiedad de no poder comunicarme con los demás, de no poder participar, ni siquiera a nivel familiar. Entonces eso me angustió. Ese desarrollo lingüístico, esa construcción sobre mi identidad, tampoco la tuve. Esas son las consecuencias. Yo quisiera que ustedes comprendieran eso. Los profesionales, absolutamente todos, tienen que comprender que los niños sordos están desesperados, hambres de comunicación. No es un capricho, es un llamado que estoy haciendo. La comunicación en lengua de señas es el mejor alimento del alma. Imagínense que durante mis 17 años estuve sin alimentar mi alma. Imagínense en ustedes si hubiesen estado en mi lugar. Esa es mi mirada como alumna. Ese es mi planteo sobre esta mirada. Ahora, como profesora de lengua de señas, ¿qué les digo? Que seguimos en el mismo fracaso, tras fracaso y tras fracaso. Se sigue repitiendo lo mismo. Desde que nace un bebé sordo, yo observo que se sigue haciendo exactamente lo mismo. Va a las mismas escuelas, mismos métodos, todo igual. No hay accesibilidad a su primera lengua, no hay adquisición de la lengua de señas, que es su lengua natural. Les repito otra vez, la lengua en español no es nuestra primera lengua, no para los niños sordos, es la segunda lengua. La primera es la lengua de señas. Siempre, siempre será así. Para iniciar estimulación temprana, la segunda lengua, en el español, se enseña después. Primero se tiene que trabajar en lengua de señas, sí o sí. Si fuese al revés, igual existirían las dificultades y sobre todo cognitivas y la adquisición, por supuesto, de la lengua. No tendrían conocimiento desde absolutamente nada, desde bebé, y siempre va a ser así. Es un alto riesgo la exclusión, porque no hay inclusión, no se confundan, es exclusión y va hacia el fracaso.
como me pasó a mí en mi experiencia de vida, que fue angustiante. Aquí en Mendoza hay una ley provincial, la 7393, que está promulgada, aprobada en el año 2005 y que también tiene reglamentación. 2049 es el número, del 2012. Yo voy a abreviar los puntos más importantes, que fueron los que extraje para mostrarles. El primero, la inclusión en la atención temprana de la escuela de sordos. Debe estar. 2, la implementación de jornada extendida, mañana y tarde, para darle lo que los niños necesitan. Aquí la escolaridad es de 3 horas. Y la ley solicita eso, porque así lo pedimos nosotros, que tengan escolaridad mañana y tarde. En la escuela primaria de sordos, como tercer punto, debe haber una participación de los padres durante toda la enseñanza del niño o la niña sorda y que ellos aprendan la lengua de señas para poder comunicarse con sus hijos. Esa asistencia debe estar. En cuarto lugar, la implementación de la educación bilingüe bicultural, que se complementa con la lengua de señas. Y la enseñanza de la lengua de señas como primera lengua y la de español como segunda lengua. También en quinto lugar, la capacitación a través de cursos de lengua de señas. El Consejo de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y Capital Humano, la Dirección General de Escuelas, no han hecho nada. Hasta ahora, absolutamente nada. No cumplen con el reglamento de esa ley. No han cumplido en absolutamente ninguno de los puntos. Desde el 2005 y el 2012. Aquí estamos, seguimos esperando. Y seguimos fracasando. Fracaso tras fracaso. Ellos son los responsables de no cumplir con esa ley, la 7393. Y en todas las escuelas de sordo de la provincia no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Por esa ley que está y que tiene un valor inconmensurable, porque reconoce a la lengua de señas como tal. La lengua de señas en la infancia de la persona sorda es un derecho. Está dictado también por la Organización de las Naciones Unidas. En el año 2023 también se promulgó la ley 27710, hace muy poquito. Ahí volvieron a hablar de la educación bilingüe, con todas sus ramificaciones culturales, y habla también del aprendizaje de la lengua de señas, o la adquisición, mejor dicho, de la lengua de señas a nivel provincial y a nivel nacional y también internacional. O sea que existe, está reconocida la lengua de señas en cada país, en Argentina y en Mendoza también. Pero el sistema educativo no está funcionando en relación a eso. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? No quiero seguir esperando, no quiero ver eso. Les repito, si no nos movemos, vamos a seguir en este fracaso, en la escuela de sordos, como sucedió alguna vez en la escuela del Instituto Próbolo, donde todos se lavaron las manos y dejaron a los alumnos sin lengua de señas, sin saber leer, sin saber comprender absolutamente nada. Cuando vi eso, me amargué profundamente. Duele mucho. ¿Y de qué sirvió todo eso si esos profesores trabajaban para esos niños? Es la peor consecuencia terrorífica que ha sufrido una escuela de sordos. Voy a tratar de resumir. Hay muchos que se reciben como profesores de sordos. Son personas oyentes
y tienen un nivel de lengua de señas que no es competente. La mayoría de los profesores sordos manejan algo muy básico, elemental. Sí hay profesores sordos que manejan una competitividad en la lengua de señas, pero son los menos. La mayoría no lo pueden hacer así. En eso tenemos que pensar primero para evitar futuros problemas. Yo no quiero que se repita lo que ya pasó, que se repita ese mismo patrón una y otra vez. Me acuerdo de la presentación del libro de Viviana Burad, el de ética procedimental de la lengua de señas, hace 16 años atrás. Yo me acuerdo porque di la apertura para la presentación de su libro y junto con Viviana y con otra lingüista, la licenciada Mazzone, recuerdo a esos, hace 16 años atrás, que les dije a todos, los profesores de sordos que se reciban, ustedes, por favor, el objetivo que tienen que tener es estudiar también la carrera de intérprete de lengua de señas. Porque la lengua de señas les va a permitir poder interpretar y trabajar como profesores a los niños sordos de una manera distinta, de una mejor manera, de una excelente manera. Yo los quiero felicitar porque acá hay una persona que merece este homenaje mío hacia ella, y es Yamila. Ella es profesora de sordos y estudió como intérprete también. Las dos carreras las unió y su trabajo es muy profesional y trabaja en una escuela de sordos. Entonces tendríamos que pensar un poquito. Yo esto lo dije hace 16 años atrás. ¿Cuánto hay así como ella? Muy poquitos. Hay un estudiante que se llama Alberto. Esta es su seña personal. Él empezó estudiando la carrera de interpretación en lengua de señas y optó por la del profesorado, pero va a seguir después con la otra. A mí me gustaría que todas las personas que quieran estudiar el profesorado quisieran imitar esta posibilidad, que tengan un manejo competitivo de la lengua de señas para poder enseñar más y mejor. Estos son ejemplos dignos de imitar, como el de Yamila. Bueno, y en mis 35 años con lengua de señas, hasta el día de hoy, sentí que nací por segunda vez, porque aprendí la lengua de señas. La adquirí. Y me siento una persona 100% construida con mi identidad como persona sorda. Me quedé maravillada de que mi lengua de señas es un idioma, es una lengua, que tiene una cultura, que tenemos historia. Eso me obnubiló. La lengua de señas es muy rica, es como el oro. Respiro aire de vida con ella. Hay muchas historias de luchas, de muchos referentes sordos que tratan de dejar un legado y lo siguen haciendo. Y a mí me dio su legado Edgardo Jofré, y esta es su seña personal. Él fue mi maestro sordo. Él me enseñó a trabajar por las personas sordas, a buscar, a luchar por mis derechos, por los derechos de todos. Y eso es lo que yo voy a hacer. Yo también voy a hacer que mi legado siga y no se corte. Eso es todo lo que la lengua de señas me dio.
una fuerza importante, aumentó mi autoestima, remango mis mangas y lucho por esos derechos. Me siento volar, encontrar oportunidades, comprender todo y que todo tiene un significado, el amor, la amistad, la vida, los problemas. Me enseñaron a enfrentar el mundo. Me hicieron emocionar cada día más. Me enseñaron a llorar, a sentir. Me hizo sentirme una persona completa, como persona sorda, bilingüe y bicultural. Ninguna persona sorda, hasta el día de hoy, ninguna persona se puede sentir completa sin la lengua de señas. No es así. La verdad, el nivel que tienen educativo las personas sordas hoy en día es muy bajo. Necesitamos más herramientas, más recursos, más referentes sordos, más profesores que sean intérpretes, que tengan una alta competencia en lengua de señas, porque incluso hemos observado que cada día crece el semilingüismo. Hay poco manejo de la lengua de señas y de la lengua en español. Monolingües hay, pero pocos también. Y bilingües igual, muy pocos. Tenemos que atender la mayoría. ¿Cómo vamos a hacer con ellos y su educación? No estoy en contra ni del implante, ni del audífono, ni de ninguna prótesis auditiva. Sí entiendo que van a ir a buscar igualmente el paradigma médico, pero no se dejen guiar porque no es la prótesis lo único que va a hacer que la persona sorda pueda adquirir todo lo que necesita. Luchen por cambiar, por buscar otras alternativas. Tenemos que trabajar todos juntos en esto. Tenemos que planificar para transformar todo esto, para que realmente exista la educación bilingüe y la lengua de señas sea obligatoria en todos los niveles educativos. Basta de que la educación sea algo oscuro, erróneo. A ver, el implante, el audífono, no va a curar nuestra sordera. ¿Qué podemos curar? Nuestra mente, nuestra visión y todo lo que la lengua de señas va a generar en nosotros. Esa adquisición de la lengua nos va a conectar con el corazón. Es decir, nosotros, para que ustedes tengan una idea, necesitamos construir nuestra identidad sobre dos pilares, sobre dos columnas. Una, la lengua de señas, y la otra es el respeto. Sin una de ellas, se cae eso. ¿Y qué vamos a hacer? Levantar esos pilares para poder seguir, luchar y continuar. Bueno, resumiendo, es por eso que les he contado estas dos miradas, estas dos historias de vidas distintas sobre mí. Antes viví en el silencio, en la angustia y en la exclusión, en la negación completa del arrebatamiento de mi propia lengua. Ahora, con mi lengua de señas y mi identificación como persona sorda, lucho por ella, por esta luz que nos genera y que nos da para poder seguir luchando por la transformación, para que puedan crecer sólidos en la educación. Ahora les voy a dejar una frase en esta Semana Internacional de las Personas Sordas y la Confederación Mundial de Personas Sordas lo dice. Repita. Los derechos humanos dicen, sin lengua de señas no hay derecho humano. Muchas gracias. Gracias, profesora.